Muy bien, entonces vamos a hacer un video explicando las estructuras anatómicas más importantes del corazón. Inicialmente tenemos que tomar en cuenta que el corazón está cubierto por una capa de tejido fibroso, conocido como pericardio, ¿sí? El pericardio, la capa más externa, se conoce como pericardio fibroso. Unido a ese pericardio fibroso, por la región interna de ese pericardio fibroso, vamos a encontrar un pericardio, la hoja parietal del pericardio seroso. Ya no estamos hablando de pericardio fibroso, sino de pericardio seroso, la hoja parietal. Pero deben tener en cuenta que esa hoja parietal del pericardio seroso se encuentra adherida a la región interna del pericardio fibroso. Entonces esta es la región del pericardio fibroso, lo que vemos por fuera del corazón, pero por dentro, unido a este pericardio fibroso, se encuentra la hoja parietal del pericardio seroso. Ahora, luego de esto, pues va a haber un espacio, ¿sí? Luego de esa hoja parietal del pericardio seroso va a haber un espacio y vamos a ver, y que ese espacio es el espacio pericárdico, y va a haber una hoja que va a cubrir de forma íntima, ¿sí?, a ese pericardio. Entonces, aquí podemos ver cómo esta es la lámina parietal del pericardio seroso, ¿sí? Entonces recuerden que esto va a estar unido al pericardio fibroso. Y acá vemos cómo, pues recuerden que va a haber un espacio, ¿no? El espacio pericárdico se va a dar entre la lámina visceral del pericardio seroso y la lámina parietal del pericardio seroso. Entonces miren que esta lámina visceral del pericardio seroso va a ser la que va a estar más íntimamente unida con el corazón. Aquí vemos acá también tenemos que tener en cuenta que el corazón pues va a tener un tejido adiposo epicárdico y que todo esto va a ser parte de ese tejido del epicardio, porque cuando nosotros analizamos el corazón desde el punto de vista anatómico debemos tomar en cuenta que tiene tres estructuras principales o tres capas principales, y es el endocardio, que es la región más interna del corazón, el miocardio, que es la región muscular del corazón, y el epicardio, que es la región externa del corazón y que incluye ese tejido adiposo y ese tejido conectivo que se encuentra por fuera del corazón, como ya lo vimos, que es el pericardio fibroso, la región más externa, el pericardio seroso con su hoja parietal, que está unido al pericardio fibroso, y el pericardio seroso con su hoja visceral, que es el que está unido con mayor contigüidad con el corazón. Bien. Ahora, para comprender bien la anatomía del corazón, pues tenemos que tener una idea de cómo se encuentra ubicado en el cuerpo, ¿no? Este se encuentra espacialmente en el mediastino medio y se encuentra recostado, se encuentra casi como, no se encuentra como parado, sino recostado casi de manera horizontal sobre el diafragma. Aquí abajo debería estar el diafragma, ¿sí? Aquí debería estar el diafragma. Y pues se encuentra, como está en el mediastino medio, pues se encuentra entre los dos pulmones. Digamos que aquí lo miramos de esta manera, aquí vemos cómo los pulmones terminan protegiendo al corazón, ¿sí? Y cómo se encuentra él y cómo aquí este espacio pues disminuye el volumen del pulmón izquierdo. Bien. Ahora, para comprender el corazón, aquí vamos a quitar este tejido epicárdico. Tenemos que tener en cuenta que tiene cuatro cámaras principales. Tiene dos atrios y tiene dos ventrículos. Entonces tiene un atrio izquierdo, que sería esperen, este sería el atrio izquierdo, ¿sí? ¿Qué son los atrios? Y este sería el atrio derecho, ¿sí? Que esta es la orejuela, que es simplemente una proyección de ese tejido que se encuentra por el que pasa sangre, y donde también hay células que liberan ciertas hormonas, que ahorita no vamos a hacer énfasis en esto.
Pero, ¿qué son los atrios? Los atrios son cavidades, son espacios que tiene el corazón al que va a llegar la sangre inicialmente. Entonces allí llega la sangre a estos atrios, es como un reservorio de sangre en el corazón, y luego de esos atrios la sangre va a pasar a los ventrículos. La función de los ventrículos ya no es de reservorio, sino es más de propulsión, entonces de eyección de esa sangre. ¿Por qué? Porque entonces nosotros vamos a ver la función de esos atrios simplemente en la diástole principalmente, ¿sí? Cuando se están llenando. Obviamente también va a haber una función importante en la sístole, pero los ventrículos van a tener esa función importante al haber contracción del músculo cardíaco. Entonces, aquí debemos hacer énfasis en el concepto de lo que es diástole y sístole. Entonces, la diástole es el proceso fisiológico por medio del cual el corazón se llena de sangre sus cavidades, ¿sí? Y de alguna manera cuando se da ese llenado de sangre, pues se prepara para la contracción muscular y la eyección de esa sangre. Entonces, la diástole es el llenado de la sangre, el llenado del corazón de la sangre, y la sístole es la contracción principalmente del ventrículo para sacar la sangre para la irrigación de los tejidos. Bien, entonces eso es un concepto muy importante que deben tener en cuenta. Entonces, diástole llenado y sístole la perfusión que termina dándose, y también la eyección de la sangre, porque no siempre esa sangre se va a eyectar para la perfusión, sino también, por ejemplo, para la oxigenación de esa sangre. Entonces, para comprender bien ese funcionamiento, tenemos que tener en cuenta, primero, cómo se da el orden del movimiento y el flujo de esa sangre. Entonces aquí hicimos una disección en el atrio derecho. Entonces al atrio derecho, ¿qué tipo de sangre va a llegar? Va a llegar la sangre venosa. Va a llegar la sangre venosa del seno coronario, que va a llevar la sangre que proviene del corazón, la sangre desoxigenada que proviene del corazón. Y vamos a tener también bueno, este no es el seno coronario, ¿no? Este es la fosa oval, pero este es el orificio del seno coronario, ¿sí? Donde drena el seno coronario, y ahí pues también veremos la válvula de ese orificio del seno coronario. Ahora, esta es la vena cava inferior y esta es la vena cava superior. Bien, entonces la sangre va a drenar, va a llegar acá inicialmente, esa sangre que es desoxigenada, y luego de llegar acá, pues cuando se da el llenado adecuado de esto, pues va a haber una apertura de estas válvulas, ¿sí? Va a haber una apertura de estas válvulas, y ¿cómo se llama esta válvula? Esta válvula es conocida como la válvula atrioventricular derecha, también conocida como la válvula tricuspidea. ¿Por qué se llama válvula tricuspidea? Porque tiene 3 valvas. Entonces, estas valvas pues, son proyecciones de tejido conectivo que se pueden abrir y cerrar para permitir el paso de la sangre. Entonces, cuando se da el llenado de esta cámara, que es el atrio derecho, va a haber una apertura de estas valvas. Entonces recuerden, todo este complejo se llama válvula tricuspidea, pero cada una de estas se llama valva. Entonces, ¿qué valvas vamos a tener en esa atrioventricular o tricuspidea? Vamos a tener una valva septal. ¿Por qué? Porque está cerca del septo, que está en la línea media que separa el corazón. Entonces miren aquí septal. Tenemos la anterior, miren, porque se encuentra hacia anterior esa valva, y la posterior, pues, que está posterior. Entonces, luego de que se da la apertura de esa válvula,
vamos a tener aquí, abrimos el ventrículo derecho, entonces esa sangre va a pasar hacia el ventrículo derecho. Bien, entonces miren acá esta animación, cómo se ve, cómo se cierra y se abre. Entonces esa apertura se va a dar principalmente, o se va a dar en el proceso de la diástole, ¿sí? Cuando se llena por completo ese atrio, va a haber una contracción de la aurícula como para darle un impulso final a esa sangre, y esa sangre va a llenarse aquí en el ventrículo derecho. ¿Qué va a pasar en el ventrículo derecho? En el ventrículo derecho, luego de que se llene de sangre, en este punto, vamos a tener una contracción que inicialmente va a ser isovolumétrica, ¿sí? Es decir, que el volumen en el corazón, en ese ventrículo, se va a mantener igual, ¿sí? Entonces va a haber una contracción, pero ¿qué es lo que va a ocurrir luego? Y es que cuando aumenta la presión dentro de este ventrículo, esta válvula, que es la válvula pulmonar, ¿sí? Esta válvula pulmonar se va a abrir. Ahora, ¿por qué valvas está compuesta esta valva pulmonar? Por la valva semilunar derecha, valva semilunar izquierda, perdón, valva semilunar anterior y valva semilunar izquierda. Entonces recuerden, lo pulmonar, la válvula pulmonar que se encuentra más anterior que cualquier otra válvula, pues va a tener esas tres valvas semilunares. ¿Listo? Entonces, luego de la apertura de estas tres valvas, la sangre va a salir y se va a dirigir por esto que se llama el tronco pulmonar. Bueno, esta región específicamente se conoce como cono arterioso, esta región todavía ya del corazón, pero cuando sale esa sangre por acá, esto ya es el tronco pulmonar, y lo que vamos a tener son las arterias pulmonares. Estas son las arterias pulmonares. Dirán, pero qué raro, ¿cómo así que arterias pulmonar? Si estamos viendo que la sangre es azul, es como si fuera sangre venosa desoxigenada. Efectivamente, sangre desoxigenada, pero en este caso nosotros le llamamos arteria a un vaso que tiene sangre desoxigenada, porque arteria le decimos a todo lo que salga del corazón. A toda sangre cuyo flujo salga del corazón le vamos a llamar arteria, y a toda sangre que llegue al corazón, que vaya a drenar al corazón, le vamos a llamar vena. Bien, entonces por esta razón a estos vasos les vamos a llamar arteria pulmonar. Entonces, luego de la contracción del ventrículo derecho, vamos a tener que la sangre va a ir hacia la arteria pulmonar, hacia dos arterias pulmonares. Entonces, arteria pulmonar derecha, que es esta, recuerden que aquí estamos hacia anterior, entonces esto sería la arteria pulmonar derecha, y esta sería la arteria pulmonar izquierda. Bien, entonces, pues lo que va a pasar luego de esto es que esta sangre desoxigenada va a pasar por los pulmones, va a pasar por esa membrana alveolo-capilar, va a haber una difusión de oxígeno hacia esa sangre desoxigenada, y esa sangre se va a terminar oxigenando. Entonces, luego de esa oxigenación, pues la sangre va a pasar ya no por la arteria pulmonar, sino por las venas pulmonares. Entonces, estas son las venas pulmonares, déjenme retiro esto. Estas son las venas pulmonares, son 4 venas pulmonares, entonces 2 venas pulmonares izquierdas y 2 venas pulmonares derechas, que vienen ¿de dónde? Del corazón. Entonces, esta sangre, recuerden que no se pueden guiar que hay, si es vena entonces es desoxigenada, no. Si es vena es que está llegando al corazón, entonces, pero como llega al corazón de los pulmones, significa que ya fue oxigenada esa sangre. Entonces acá vemos cómo llega, y aquí vamos a hacer una disección de esta parte, y nos damos cuenta cómo la sangre, luego que llena ese atrio, va a llegar al atrio izquierdo, ¿no? Recuerden esto. Entonces recuerden que ese atrio izquierdo va a ser ese espacio inicial donde va a recibirse la sangre. Cuando se llega a esa sangre
oxigenada de las venas pulmonares, pues cuando se llena esto va a haber una apertura de esta válvula, y esta válvula que es atrioventricular. ¿Por qué se llama atrioventricular? Es muy sencillo, porque está comunicando el atrio izquierdo con el ventrículo izquierdo. ¿Listo? Y tomen algo en cuenta, y es que esta válvula atrioventricular izquierda también puede ser llamada como válvula mitral. ¿Listo? Entonces, esa válvula mitral pues ya no tiene nada que ver con la tricuspidia. ¿Por qué? Porque es que estamos hablando que esa válvula mitral apenas tiene dos valvas. Entonces va a tener una valva anterior y una valva posterior, así de sencillo. Entonces va a ser menos complicada que la válvula tricuspidia. ¿Bien? ¿Por qué se llama tricuspidia? Pues porque tiene tres valvas, así de sencillo. Entonces miren aquí cómo funcionaría. Llega la sangre a este atrio izquierdo, se llena, va a haber una apertura de esa válvula, de esas dos valvas, y la sangre, luego de esa apertura, pues va a pasar al ventrículo izquierdo. Entonces, luego de que pasa al ventrículo izquierdo, pues de nuevo va a haber un llenado de ese ventrículo izquierdo, y cuando la presión esté adecuada, va a ocurrir una contracción de ese ventrículo izquierdo, y luego de esa contracción del ventrículo izquierdo, miren lo que va a pasar. Pues la sangre va a empezar a presionar sobre esta válvula, que es la válvula aórtica, que tiene tres valvas semilunares. Entonces, un concepto que también tengo que recordarles, o tengo que hacerles énfasis, es que cuando nosotros estamos hablando de las válvulas de arterias o de venas, estas van a ser principalmente, bueno, en este caso estamos hablando de arterias. Miren esta, por ejemplo, aquí por el cono arterioso pues se va a formar el tronco pulmonar y se van a formar las respectivas arterias pulmonares. Entonces, en este caso, esas válvulas de salida que regulan la salida de la sangre del corazón van a llamarse semilunares. ¿Por qué se van a llamar semilunares? Por su forma. Miren cómo se parecen a una semiluna, distintas a estas, ¿no? Entonces, eso es algo importante que deben tener en cuenta en este caso. Entonces, miren, cuando la sangre va a salir por el tronco pulmonar, la válvula que se encuentra ahí tiene valvas semilunares. Y también cuando va a salir la sangre por la aorta, entonces por eso se va a llamar la válvula aórtica. Esa válvula aórtica va a tener valvas semilunares. ¿Listo? Va a tener una valva coronaria, digamos que es conocida como semilunar, ¿sí? Semilunar derecha, una izquierda y una posterior. Recuerden que en esta teníamos una que era anterior, ¿sí? Una derecha y una izquierda. Recuerden que miren, dense cuenta cómo este tronco pulmonar se encuentra más anterior que la aorta. Entonces, si el tronco pulmonar se encuentra más anterior que la aorta, entonces recuerden que la valva semilunar que van a tener va a ser la valva semilunar anterior, y se va a tener una derecha y una izquierda. Entonces recuerden que la aórtica, la válvula aórtica, también va a tener izquierda y derecha, una valva izquierda y derecha, pero a diferencia de la pulmonar, pues va a tener una valva posterior. ¿Por qué? Porque se encuentra más posterior que la pulmonar. Entonces pueden aprendérselo de esta manera. Ahora, luego de la contracción de ese ventrículo, pues la sangre va a salir acá por la aorta y se va a ir a los distintos tejidos. Este es principalmente como el flujo de la sangre que se da dentro del corazón. Ahora, vamos a identificar estructuras básicas que se encuentran ya por dentro del corazón. ¿Qué podemos identificar? Entonces, ya aquí habíamos hablado, por ejemplo, en la región derecha, habíamos hablado de la válvula tricuspidia, ¿sí? Pero también hay otras estructuras importantes. Entonces, por ejemplo, tenemos en este caso esta estructura que va a ser como una pequeña hendidura que va a tener ese atrio derecho, que se va a conocer como la fosa oval. La fosa oval
Digamos que es como un residuo o un remanente embriológico de lo que antes era el foramen oval, que era un foramen que permitía la comunicación interauricular. ¿Listo? Interauricular. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Pues esto cuando la persona, cuando el bebé nace, pues ya cuando nace va a tener el cerramiento de esa estructura y se va a formar es una fosa, porque ya ese tejido conectivo se va a cerrar. Y alrededor de esa fosa oval vamos a tener, como digamos, una estructura que es conocida como el limbo de la fosa oval. Entonces, ese limbo de la fosa oval va a ser el borde, ese borde superior que va a tener esa fosa oval. Entonces, cuando ustedes traten de identificar el limbo, primero identifiquen esa hendidura que van a ver en el atrio derecho y lo que se encuentre alrededor de esa fosa oval, pues va a ser el limbo de la fosa oval. ¿Listo? Acá, como les había dicho, pues ustedes van a tener la vena cava inferior por aquí abajito va a llegar la vena cava inferior, luego la vena cava superior, vamos a tener las respectivas válvulas, ¿sí? Dependiendo de esa, la válvula de la vena cava superior, de la vena cava inferior, y vamos a tener también una válvula del foramen del seno coronario, ¿sí? Y pues estas serían las principales estructuras que podríamos identificar en el atrio derecho. En el atrio izquierdo, perdón, en el ventrículo derecho, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver, miren acá cómo esto en el ventrículo derecho va a conocerse como trabéculas carnosas apicales, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ustedes van a ver que en ese ventrículo derecho van a ver unas redes musculares bastante gruesas que van a verse literalmente como trabéculas, ¿sí? Trabéculas son redes y por eso se van a llamar así. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues miren, recuerden que esta región medial, este es el septo, este es el septo que en últimas va a terminar separando un ventrículo de otro, ¿no? Entonces sería el septo interventricular. Y ustedes comprendiendo esto, pues saben que si hay una proyección, por ejemplo, de muscular que tenemos desde acá, que es la región septal, porque es la región medial o como media del corazón, se va a llamar esta trabécula, que es muscular, se va a llamar como trabécula septomarginal. Entonces, ¿por qué se va a llamar trabécula septomarginal? Porque va a surgir de la región septal del corazón y se va a dirigir hacia una región lateral marginal, ¿sí? Marginal es hacia afuera de ese corazón. Entonces, de esa trabécula, pues esa trabécula va, va a ser importante, ¿sí? Porque igual recuerden que esa trabécula va a tener un fascículo de atrioventricular, ¿sí? Va a tener una rama del fascículo atrioventricular que va a dirigirse por ese mismo tabique interventricular, pero eso es algo de otro punto cuando veamos el sistema de conducción del corazón. Otra estructura importante, el músculo papilar, los músculos papilares que se encuentran. Entonces, ¿qué van a hacer esos músculos papilares? Pues miren cómo esos músculos papilares, aquí vamos a tener varios, entonces vamos a tener un músculo papilar septal. ¿Por qué? Porque se surge de la región septal, ¿sí? de ese tabique septal interventricular, y tenemos este músculo papilar anterior, pues porque se encuentra ya un poco en la región anterior del corazón. De nuevo, todo esto tiene que ver con la ubicación de esas estructuras. ¿Qué vemos? Que vemos que hay unas proyecciones de tejido conectivo de esos músculos papilares, que son las cuerdas tendinosas, y esas cuerdas tendinosas pues provienen en últimas de las valvas que conforman esta válvula tricuspidea. Entonces, ¿para qué es la utilidad de esto? Pues cuando hay una contracción de estos músculos papilares, ¿sí? Va a haber una apertura de estas válvulas. Entonces, como aquí es como se pueden dar cuenta cómo funciona. ¿Listo? Entonces, si va a haber desde aquí una tensión, ¿sí? Esto va a permitir
esta tensión que se tiren estas cuerdas tendinosas para abrir la válvula atrioventricular o la válvula tricuspidea en este caso. Bien, ahora, ya habíamos hablado de estas estructuras. Aquí en el atrio izquierdo no hay muchas estructuras importantes que se puedan referir, ¿sí? Principalmente, algo que sí deben tener en cuenta es que en ese atrio izquierdo pues se va a ver aproximadamente en esta región lo que se conoce como la válvula del agujero foramen oval. ¿Listo? En este caso no se ve, ¿sí? Pero en las disecciones pues sí se podrá observar, que es como, pues como recuerdan lo que les había dicho, en la vida embrionaria pues va a haber y había una comunicación interauricular por el foramen oval, pero luego eso se cerró y formó la fosa oval en el atrio derecho, y en el atrio izquierdo se pudo observar la válvula de ese antiguo foramen oval. ¿Listo? Aquí vemos la válvula, vemos la orejuela. Recuerden que igual esto termina siendo como un reservorio ahí de sangre que termina dando. Y aquí podemos observar pues lo mismo, músculos papilares, ¿sí? Músculos papilares, que miren cómo estos músculos papilares pues permiten la apertura de estas valvas, ¿sí? Esta válvula mitral. Recuerden que la mitral es la atrioventricular izquierda y la tricuspide es la atrioventricular derecha. Y aquí se mira, entonces miren, hay músculo papilar posterior, músculo papilar anterior, y pueden ver también las trabéculas carnosas apicales finas, ¿no? Digamos, son más gruesas esas trabéculas en el ventrículo derecho, ¿sí? Como se pueden ver en el ventrículo derecho, y en el ventrículo izquierdo pues son más delgadas. Y principalmente estas serían las estructuras más importantes que ustedes podrían identificar en el corazón. Obviamente hay muchos más temas que se pueden tratar, desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista anatómico. Se puede hacer otro análisis, por ejemplo, de la irrigación del corazón, pero eso corresponde a otro video. Entonces, muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.